Saludos cordiales, Máster. Nosotros somos el grupo C. Nuestro tema es definición de producto escalar y aplicaciones de producto escalar. Como introducción del tema, el producto escalar es una operación clave de álgebra vectorial que relaciona dos vectores mediante un número real reflejando su interacción o alineación. Es fundamental en áreas como física, matemáticas aplicadas, informática e ingeniería, ya que permite calcular proyecciones como proyecciones, ángulos y componentes de vectores. Su uso facilita analizar fuerzas, velocidades y otras magnitudes vectoriales, siendo muy relevante tanto teórico como prácticamente. Este documento explica su definición, fundamentos, aplicaciones reales, ventajas, desventajas, evolución histórica y comparación con otras operaciones vectoriales, destacando su importancia para resolver problemas científicos y fortalecer el aprendizaje. Ahora voy a explicar el producto escalar, también llamado como producto punto. Es una operación matemática que se realiza entre dos vectores y que da como resultado un número real. Como parte de un fundamento, la fórmula general del producto escalar es la siguiente. Y aquí lo que hacemos es multiplicar la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Y eso lo aplicamos por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Esto nos da una idea de cuánto se alinean o se parecen en direcciones esos dos vectores. Por ejemplo, si el ángulo entre los vectores es 0 grados, el coseno es 1, lo que significa que los vectores apuntan en la misma dirección. Como parte 2, también hay otra forma de calcular el producto escalar, especialmente útil cuando tenemos las coordenadas de los vectores. En el espacio tridimensional se expresa así: el producto punto A con B es igual al producto de las componentes en X más el producto de los componentes en Y más el producto de los componentes en Z en el espacio tridimensional real. Como descripción, el producto escalar nos dice cuánto se parecen dos vectores en dirección. Si el resultado da cero, los vectores son perpendiculares. Si el resultado es positivo, los vectores tienen una dirección similar. Si es negativo, van en dirección opuesta. La aplicación física de esto, una de las aplicaciones más comunes del producto escalar en física, es el trabajo, que se define: trabajo es igual a la fuerza por desplazamiento. Esto significa que solo la parte de la fuerza que va a la misma dirección del desplazamiento produce trabajo. En resumen, el producto escalar es una herramienta muy útil en matemáticas y en física para analizar la relación entre dos vectores, sobre todo en términos de dirección y magnitud. A continuación, mi compañera les dará un ejemplo breve. Ejemplo breve. Supongamos que tenemos los vectores A igual 3,4, B igual 2,1. Entonces, su producto escalar es A por B igual 3 y 2 más 4 y 1. Multiplicamos 3 por 2, que nos daría 6, y 4 por 1, que nos daría 4. El resultado sería 10. Esto significa que la proyección de uno sobre el otro, considerando sus direcciones, de un valor escalar de 10, si este resultado fuera cero, significaría que los vectores son perpendiculares entre sí. Es decir, no hay componente de uno en la dirección del otro. Este concepto es fundamental, por ejemplo, en física para calcular el trabajo mecánico o en gráficos computacionales para determinar la orientación entre objetos o luces. Ventajas. Facilita el cálculo de ángulos entre vectores. Es útil en análisis físicos como el trabajo, energía y fuerza. Aplicable en programación de gráficos y geometría computacional. Útil en álgebra lineal y proyecciones vectoriales. También tenemos las desventajas. No genera un nuevo vector, lo cual limita algunas aplicaciones geométricas. Solo útil cuando se conoce el ángulo a los componentes de los vectores. No siempre es intuitivo interpretar el resultado escalar. A continuación, mi compañero.
Buenas noches, compañeros máster. Les voy a hablar yo sobre una línea del tiempo, es decir, cómo ha ido evolucionando esta temática que estamos presentando. En la primera columna vamos a observar la referencia en relación al tiempo y en la segunda columna la descripción o detalle. Podemos observar que en el siglo XVII, sí, en el siglo XVII surge un acontecimiento que es la notación vectorial en física, como se podría decir que ahí inicia la temática. En 1840, William Roman introduce el concepto del producto escalar en un marco de cuaterniones. ¿Qué son estos cuaterniones? Pues son números que se expresan como una combinación de un escalar y un vector tridimensional. En 1878, Josiah Willard desarrolla el sistema vectorial moderno, incluyendo el producto escalar. Ya en el siglo XX se consolida su uso en la mecánica, también en la electromagnetismo, en la álgebra lineal, y en la actualidad pues su uso es estándar en algoritmos computacionales y simulaciones físicas. También vamos a ver en un cuadro comparativo entre el producto escalar y el producto vectorial. Pues la característica de análisis es el resultado. ¿Qué obtenemos cuando realizamos operaciones entre el producto escalar? Pues vamos a obtener un número real. En cambio, si realizamos la operación de un producto vectorial entre vectores, lo que se obtiene va a ser otro vector. En la característica de dependencia de un ángulo, los dos, tanto el producto escalar como el producto vectorial, sí van a tomar en cuenta o sí se utiliza el ángulo y pues sí va a tener dependencia de este elemento. Respecto a la característica de utilidad principal, en el producto escalar se realiza cálculos de ángulos de trabajo y en el producto vectorial se realiza la determinación de dirección hiperpendicular en la aplicación en 2D, dos dimensiones. En el producto escalar sí podrán ser visibles, sí se puede trabajar, pero en el producto vectorial ya no van a ser aplicables solo en dos dimensiones, va a ser necesaria la tercera dimensión en 3D. Y finalmente la aplicación en física, el producto escalar se puede utilizar o analizar mediante el resultado de un número que exprese el trabajo o la energía, pero en el producto vectorial se podría decir que es un poco más complejo y esto se analiza y depende del momento, del torque. Esa sería la presentación del cuadro comparativo. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos un ejemplo práctico. ¿Cuál es la situación? Una persona empuja un carrito hacia arriba por una rampa inclinada. Sabemos que la fuerza es de 50 newtons en un ángulo de 20 grados respecto a la dirección del desplazamiento. El carrito se va a una distancia de 10 metros sobre la rampa y la fuerza se mantiene constante durante todo el trayecto. La pregunta que se nos hace es, ¿cuánto trabajo realiza la persona al empujar el carrito? Si usamos la fórmula del producto escalar para calcular el trabajo, o sea, trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo, donde sabemos que la fuerza es 50, la distancia es 10 y el ángulo es 20 grados. Al aplicar la fórmula, sabemos que 50 por 10 y por 0,9397, que es el coseno del ángulo, nos da un total de 496,85 joules. El trabajo realizado es un buen ejemplo de producto escalar porque la fuerza y el desplazamiento no están en la misma dirección. Es necesario usar el coseno del ángulo entre los vectores para poder hallar el comportamiento, el componente efectivo de la fuerza que realmente hace el trabajo. Y el resultado es un escalar, como siempre ocurre con el producto punto. ¿En dónde más se puede aplicar el producto escalar? En la física, el trabajo que se realiza una fuerza sobre un objeto en movimiento se calcula mediante el producto escalar entre el vector de la fuerza y el vector de desplazamiento, como el ejemplo que acabamos de ver. En la proyección de vectores, se usa el producto escalar para calcular cuánto de un vector A se proyecta sobre otro vector B. Esto es fundamental en geometría, física y en gráficos en 3D. En el cálculo de ángulos entre vectores, el producto escalar permite encontrar el ángulo entre dos vectores. En la iluminación en gráficos por computadora. En los gráficos 3D se utiliza el producto escalar para calcular cómo incide la luz sobre una superficie. O sea que nos ayuda a determinar la intensidad de la luz que refleja dependiendo del ángulo de la luz y lo normal de la superficie también.
Análisis de similitud entre vectores. En inteligencia artificial y ciencia de datos, el producto escalar se usa para medir la similitud entre vectores como documentos, perfiles de usuario o imágenes mediante el coseno de ángulo entre ellos. Y en detección de perpendicularidad. Dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es cero. Esta propiedad es útil en diseño, arquitectura y en análisis estructural. Como conclusión a esta exposición, sabemos que el producto escalar representa una herramienta matemática esencial en el estudio de vectores y sus aplicaciones en el mundo real. Tiene una capacidad tan grande para relacionar a magnitudes y direcciones que lo convierte en un recurso clave en el análisis de fenómenos físicos como el trabajo y la energía. Aunque sabemos que el resultado no es un vector, sino un número escalar, esto no limita su utilidad práctica. Por el contrario, le da una ventaja al simplificar cálculos y permitir interpretaciones cuantitativas claras. En resumen, el producto escalar no es solo una operación algebraica, sino un concepto con profundas implicaciones prácticas, teóricas y tecnológicas. Comprender su naturaleza, utilidad y aplicaciones contribuye al desarrollo del pensamiento analítico y científico de cada uno de los estudiantes y nos prepara para poder enfrentar retos académicos y profesionales de una manera más efectiva. Con esto terminamos la exposición sobre aplicaciones del producto escalar y su definición. Muchas gracias.